Y hoy Blinken ha dicho en Colombia, oiga bien, el secretario Blinken ha dicho en Colombia que no van a sacar a Cuba de la lista de países que son sponsor del terrorismo o de países que impulsan el terrorismo, que están valorando la situación y que van a seguir observando, óigame lo que ha dicho Blinken, van a seguir observando cómo se desarrollan las cosas dentro de Cuba. Por esto es que yo te estoy diciendo a ti, este hombre es un mentiroso. Blinken es el que le dijo a María Elvira, nosotros vamos a consultar con ustedes todo lo que tenga que ver con Cuba. Y ya empezaron a negociar y nos enteramos después que vinieron aquí el día antes, diciéndolo el día antes. ¿Entienden? Este tipo es un descarado. Si este tipo dice, es un mentiroso. Si este tipo dice, no vamos a hacer algo, es que lo van a hacer. Y es que quieren hacerlo. ¿Usted se acuerda que los colombianos fueron a Washington y dijeron en Washington, venimos a pedir que saquen a Cuba de la lista patrocinadores del terrorismo? ¿Se acuerdan? Bueno, pues la respuesta se la fue a dar al presidente Petro el señor Blinken. Mire aquí de lo que hablaron. Mire aquí. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aprovechó su visita a Bogotá para declarar que de momento Cuba no será retirada de la lista negra de países instigadores del terrorismo. El alto funcionario manifestó que monitoreará la situación en la isla. We have clear laws, clear criteria. Nosotros tenemos criterios claros, leyes claras, requisitos claros y seguiremos considerándolo y viendo si Cuba seguirá mereciendo tal designación, dijo Blinken en una rueda de prensa junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo. Por su parte, Petro abogó por sacar a la isla comunista de esta lista, ya que fue el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos quien pidió a Cuba ser sede de las negociaciones de paz, primero con las FARC y luego con el ELN. Eso se llama una injusticia, por lo tanto, en mi opinión, debe ser corregida, dijo el presidente colombiano, quien intenta reactivar las negociaciones de paz con el ELN. Sin embargo, Petro no mencionó un atentado de este grupo guerrillero en enero de 2019 contra una academia de la policía en la capital colombiana, donde 23 personas murieron y más de 60 fueron heridas. Debido a este crimen, las negociaciones quedaron estancadas y Colombia solicitó a Cuba la extradición de 4 guerrilleros del ELN, entre ellos su líder. En mayo pasado, el gobierno estadounidense abordó este tema cuando anunció que mantendría a Cuba en la lista de países que no cooperan totalmente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. La administración de Biden está trabajando con el presidente Petro para garantizar la implementación continua del acuerdo de paz de 2016 que puso fin a décadas de lucha entre el gobierno de Colombia y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Bueno, ahí está. Ahí está toda la patraña que se está tejiendo. Ellos necesitan, para poderle dar ayuda, escúchenme bien, para que Biden pueda suavizar cualquier sanción a la dictadura cubana, tienen que sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y tienen que hacer creer a Washington que los derechos humanos se están respetando en Cuba. ¿Cómo van a hacer eso ellos? Tratando de recoger a la gente de las calles sin que nadie se dé cuenta. Porque con un pueblo en la calle gritando libertad, cambio de sistema, abajo el comunismo, cerrando autopistas, dando cacerolazos, exigiendo que se vaya la dictadura cubana del poder, es imposible. Escúcheme bien, cubano dentro de la isla, es imposible que la dictadura consiga un solo dólar de Estados Unidos. Por eso
es tan primordial que usted se mantenga en la calle, que el pueblo cubano se mantenga en las calles reclamando, que no transen, que no pacten, que no negocien, que no dialoguen con la dictadura cubana, con los mamertos que vienen del PCC. No se dialoga con dictaduras. No lo digo yo, lo dice una propia parlamentaria colombiana que tengo por ahí, una de las voces más claras de los colombianos, que habla de toda la patraña que ha traído esta negociación. No se le escucha la muela al que en 63 años ha podido solucionar tu problema, y tu problema al día de hoy no tiene solución. Son los únicos que están en el poder. Son los que han podido y han tenido el control de todo. Escúchame, de todo. Y tú tienes carencia de todo lo que ellos controlaron. No son ellos la solución. El que te golpea no te va a pasar la mano. El que te mata de hambre no te va a dar alimento. El que te prohíbe soñar no te va a traer un colchón y una almohada cómoda. Mire aquí, lo dice quien lo ha vivido. Yo mencionaba ahí los testimonios de víctimas de las FARC que decían que a este señor le decían tornillo en los campos de las FARC. Le decían tornillo, esto es horrible, pero hay que decirlo para que la gente entienda la brutalidad de estos honorables congresistas colombianos. Le decían tornillo porque él violaba niños hombres. Y entonces los niños en los campamentos decían viene tornillo, y se escondían cuando este violador venía. Este señor hoy es congresista en Colombia, y no solo es congresista, sino que la izquierda ha decidido que él sea el vocero en el último discurso que dio el presidente Iván Duque. ¿Qué pasó? Bueno, este señor me puso un problema legal y un juez decidió que yo tenía que retractarme porque, ojo acá, estaba dañando el buen nombre del violador Tornillo. Y que yo, en todo caso, debía haber utilizado la palabra presunto violador. Y muchos periodistas estarían de acuerdo con eso. Debiste haber utilizado la palabra presunto. Pero ¿qué pasa en un país donde todo se convierte en presunto? Presunto terrorista, presunto asesino, presunto violador. ¿Qué es lo que ve la gente? Que todos son presuntos. Pero todos sabemos que sí violó, porque es que yo no voy a poner en duda los testimonios de las víctimas y ponerme del lado de un violador. Y todos se vuelven además ex terrorista, ex asesino, que eso no existe. Una vez usted asesinó, siempre va a ser asesino. No hay ex asesinos. ¿Y cuál es el papel de la prensa? Entonces... Gracias. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los medios a la hora, por ejemplo, en Colombia, de que Gustavo Petro sea ahora presidente? Esos periodistas que en Colombia se sientan con un guerrillero y le dicen, honorable congresista, ¿usted qué piensa de la economía? ¿Cómo le vas a preguntar a un guerrillero que solo sabe matar qué piensa de la economía? Señor, no sabe nada de economía. ¿Cuál es la responsabilidad de esos periodistas en el triunfo de Gustavo Petro y en lo que va a pasar de ahora en adelante con Gustavo Petro, con la prensa? Entonces, la reflexión final, los periodistas que de pronto no tenemos esas ideas y que entendemos lo importante que es defender la libertad, ¿qué estamos haciendo? Ojo con la autocensura, estamos haciendo lo que debemos hacer. Ahí lo dice ella claramente, una chica censurada en Colombia, periodista, de las voces claras que se levantan en contra del descaro de Petro, de todos estos descarados delincuentes que han llegado al poder. Un asesino no es ex asesino, toda la vida es un asesino. Un dictador no es ex dictador, es el dictador. La miseria, el hambre, el tormento, la tortura que ha vivido el pueblo cubano nunca podrá ser ex tortura, ex problema, ex asesinato. Siempre será el lastre que lleven sobre sus hombros y sobre su moral y sobre su imagen toda la cochina izquierda, que es la única bajo el manto que crece esta desgracia. No se puede negociar, no se le puede permitir a Washington que negocie.
No se le puede permitir a Biden que autorice un solo dólar para oxigenar a una dictadura que no tiene carros de muertos, pero sí tiene cientos de ambulancias. Que no tiene patrullas. Que no tiene ambulancias, pero tiene cientos de camiones jaulas. Que no tiene jeringuilla, pero tiene tonfa para caerle a golpe a la gente. Que no le reparte a la gente comida, pero sí le reparte a los perros comunistas palos para que hagan callar las voces de los que tienen hambre. No se puede permitir ningún tipo de concesión de Washington ni de ningún país del mundo. Por eso, muy bien lo que están haciendo los cubanos en Europa. Muy bien lo que están haciendo los cubanos en varias ciudades de Estados Unidos. Y muy bien lo que estamos haciendo y lo que hicimos el domingo y lo que vamos a seguir haciendo. Está conectado con nosotros Santiago Alpizar. Santiago Alpizar, abogado cubano, luchador por los derechos humanos, uno de nuestros colaboradores más queridos en este programa, y que viene como abogado, con una visión legal de las cosas que también se pueden hacer para evitar esta ayuda que Washington pretende dar, o al menos si Washington decide darla, porque sabemos que estamos en manos de los que no le importa absolutamente nada.